El día de hoy estaremos explicando lo que es el teorema de transporte de Reynolds aplicado al movimiento de un volumen de control. Los integrantes del grupo son Daniel Díaz, Omar Moreno, Ricardo Escayón y Karen Sánchez. ¿Qué pasaría si un volumen de control está en movimiento a los alrededores de un sistema? Esa es la pregunta en cuestión. Siguiendo las leyes fundamentales de la física, como lo son la ley de la conservación de la masa y el momento, entonces vamos a construir la primera ecuación, que será la derivada de la propiedad extensiva del sistema con respecto al tiempo, que será igual a la integral del volumen de control de la densidad por la propiedad intensiva B por un diferencial de volumen, que representa la tasa del cambio del volumen de control, más la integral del sistema de control de la densidad por la propiedad intensiva del sistema por un producto punto de la velocidad del vector normal a la superficie de área, que nos ayudará a describir cómo se mueve la propiedad intensiva B en relación a los métodos langarianos y eulerianos, el cual determina el movimiento de las partículas de un fluido a lo largo de un sistema. En este caso, la primera integral del volumen de control nos ayudará a definir lo que es el cambio de posición de las partículas del fluido en un volumen de control, que será una región delimitada de interés, y la segunda integral, que está definida por el sistema de control, estará determinando la cantidad de materia por unidad de tiempo que atraviesa el volumen de control. En este caso, tenemos una forma de explicar el teorema de transporte de Reynolds con la ecuación anteriormente mencionada, donde la integral de CS o sistema de control estará definiendo la cantidad de flujo másico que entra o sale del sistema, ya que como sabemos el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por un diferencial de área que estará dado en coordenadas cartesianas, en donde el vector velocidad estará definido en una componente vectorial que irá en dirección perpendicular al área transversal de dicho sistema, razón por la cual el producto punto de la ecuación anterior nos dará como la integral del sistema de control de la densidad por la velocidad por el producto punto del vector normal y el diferencial de área. Esto quedará como la sumatoria de todos los flujos básicos de salida del sistema menos la sumatoria de todos los flujos básicos de entrada del sistema, debido a que existe lo que llamamos como la conservación de la masa. Se dice que la sumatoria de flujo másico de salida es igual al de entrada. El método euleriano nos ayuda a determinar una partícula en función de la posición en coordenadas cartesianas x, y, z y en función del tiempo, sobre un punto fijo en el espacio, describiendo las propiedades del fluido en dicho punto fijo. Por otro lado, lo que es el método langariano, un poco más complejo de describir debido a que describe las propiedades de dicho fluido en función del tiempo, es decir, que no se describe un solo punto fijo, sino a lo largo de su movimiento. Razón por la cual tenemos la integral del volumen de control de la densidad por el diferencial de B. Nos definirá la tasa de cambio en un volumen de control. Entonces se pone como ejemplo lo que es la bomba de agua. En este caso se supone que la bomba tiene una dirección de velocidad en el volumen de control hacia la derecha, a lo que nosotros crearemos un arreglo vectorial en donde la velocidad de volumen de control, representado por CB, más la velocidad relativa del volumen de control será igual a la velocidad absoluta del volumen de control. En este caso podremos determinar lo que es la conservación de la masa. Para ello se reemplaza lo que es la velocidad relativa en la ecuación del teorema de Reynolds, en donde la conservación del momento sería igual a la sumatoria de todas las fuerzas del volumen de control en todas las direcciones, donde la tasa de cambio del momento estará dado por la integral del volumen de control de la densidad de la velocidad por el diferencial de B. En nuestro volumen de control y lo que es la integral del sistema de control estará dado por la velocidad, en este caso por la densidad, por la velocidad, por un vector normal, por un de área.
Se demostrará entonces que la tasa de cambio en el momento que los flujos básicos entran y salen del sistema de control, ya que la velocidad absoluta por el vector normal pertenece a una pequeña parte de lo que es el flujo básico del sistema, el cual es relativo al sistema de control. Entonces, la velocidad absoluta será igual a W más BCB en términos de la ecuación del arreglo vectorial anteriormente mencionado, tomando en cuenta que siempre debe existir un marco de referencia inercial. En este caso, se cancela la integral del volumen de control, ya que pues, son flujos estacionarios. La conservación del momento requiere utilizar lo que es el concepto de derivada, en donde la ecuación de la conservación del momento solo aplica para marcos de referencia absolutos, en donde las velocidades relativas están presentes en el sistema. Entonces se tiene la sumatoria de las fuerzas que actúan en el volumen de control, como la ecuación que se acaba de mencionar, que está en la imagen. Ya teniendo en cuenta los conceptos claros de mi compañero, se dará explicación a un ejercicio. El ejercicio de aplicación es el siguiente. Nos dice que un chorro de agua sale de una boquilla con un área de 0.06 pies cuadrados a una velocidad de 10 pies sobre segundo, incidiendo en una rampa con la velocidad constante de 20 pies. Nos pregunta cuál es la fuerza que se ejerce sobre la rampa, es decir, se define el volumen de control. Bueno, teniendo en cuenta el ejercicio y lo que nos está pidiendo en el enunciado, la solución es la siguiente. Paso número 1. Se realiza un diagrama de fuerzas en las cuales está actuando. ¿Cuáles son las fuerzas que está actuando en esta imagen? Pues sería la del peso, la del agua y la de la rampa. Paso número 2. En el momento en X se define por la primera ecuación, que se dice que es la sumatoria de fuerzas en X, la integral en la superficie de control del producto de la velocidad relativa en X por la densidad por la velocidad relativa, en un diferencial de área variable W igual W1 igual W2. Es decir, que las velocidades relativas son iguales y el área también. Continuando con la solución del ejercicio, el paso 3 sería el siguiente. Fuerzas es igual a la velocidad relativa 1 por el flujo másico 1 menos la velocidad relativa 2 por el coseno de teta del flujo másico 2. Simplificamos, esto nos da la fuerza de X es igual a la velocidad por la velocidad relativa a la 2 por el área por un menos coseno de teta. Reemplazando los valores, fuerza de X es igual a 62,43 libras masa sobre pie cúbico por menos 10 pies sobre segundo a la 2 por 0.03 pie a la 2 por 2 menos coseno de 45. Esto nos da una fuerza en X igual a 109,71 libras fuerza. Paso número 4. Sumatoria de fuerzas en el eje es igual a la integral del área. En este caso, integramos con el límite de la superficie de control. Esto por la velocidad relativa y por la densidad por la velocidad relativa, por los componentes normales. Y esto nos da el área de fuerza y menos la velocidad relativa del agua. Es igual a la velocidad que tiene el punto 2 del seno de teta por el flujo másico final. El peso del agua es igual a la densidad por gravedad por el área de la longitud. Paso 5. Ahora se despeja el componente de la fuerza en Y. Esto se hace pasando al otro lado, sumar el peso del agua. Se sabe que el peso del agua es ρg por el área por la longitud L. Aquí se puede sacar factor común, que sería ρa por la velocidad relativa al cuadrado por el seno del ángulo más la gravedad por L. Reemplazando valores, se tiene que el componente en Y de la fuerza es igual a 385,33 libras fuerza. Ahora, conociendo los valores tanto en X como en las fuerzas, se utiliza Pitágoras, lo que nos da como resultado que las fuerzas es igual a la raíz cuadrada de 100,9,71 libras. Fuerzas al cuadrado más 385,33 libras fuerza. Al cuadrado, resolviendo esto, nos da que la fuerza es igual a 400,64 libras fuerza, que este sería el resultado final.